A ver, la que tiene que dar las gracias soy yo, de que os acordéis de mí, porque yo la única, digamos, aspecto positivo ha sido el tener la visión de permanecer en el puesto de trabajo durante 25 años. Entonces, eso al final acabas aprendiendo las cosas. Entonces, yo he estado de jefa de servicio de estudios del Instituto de la Mujer, soy funcionaria de carrera, me acabo de jubilar, soy profesora de la Autónoma, de hecho el jueves tengo que dar un módulo formativo muy largo sobre políticas de igualdad y he intervenido en otras universidades y en lugares como el Instituto Nacional de Administración Pública, en fin, que tengo una experiencia docente dilatada sobre el tema de las políticas de igualdad, no como la gran reflexión conceptual de la politología, bueno, puede que estuviera capacitada porque mi formación de base es la ciencia política, cuando ciencias políticas eran 5 años, pero más desde la práctica y sobre todo de la vivencia día a día de cómo se implementan las políticas de igualdad. Entonces eso puede ser lo que tenga un cierto interés. Me gustaría que luego hubiera debate y hicierais preguntas específicas. He preparado una serie de materiales que obviamente están a vuestra disposición y que están ahí en pantalla, el esquema, luego una información suplementaria sobre bibliografía, estadísticas, páginas web, la normativa que se ha generado en el Estado español, tanto en el ámbito, sobre todo en el ámbito estatal, pero también en el autonómico, en relación con las políticas de igualdad. Luego unas nociones básicas de ciencia política, porque no sé vuestras formaciones previas de base, y entonces pues eso conviene igual hacer un cuarto de hora, una pequeña puesta en común, y luego cómo ha sido el desarrollo de las políticas de igualdad en España. Más allá de lo que yo diga, pues luego podéis preguntar, matizar, profundizar, etcétera, etcétera. Por resumir ese ciclo de 30 y tantos años desde la fundación del Instituto de la Mujer, que se fundó en el año 1963, yo diría que hemos subido al Everest y ahora estamos descendiendo a valles, pero a valles un poco secos y áridos, diría yo. No estamos en nuestro mejor momento y esto hay que dejarlo muy claro. Entonces, he hecho una de las cartulinas del PowerPoint. Por mi edad soy contraria a los PowerPoint porque me parecen muy simplificadores, pero también comprendo que dejan datos, dejan información muy sintética. Además de esa experiencia profesional, pues he trabajado en organismos internacionales, trabajé en la OCDE como consultora de género y he participado en reuniones internacionales hasta hace poco. Y me he jubilado del Instituto de la Mujer en el mes de diciembre, que no de la vida ni de mis actividades. Bueno, dicho lo cual, aquí las nociones básicas pues son obviamente muy básicas, pero hay que pasar por ellas porque en el momento presente, sobre todo en España, todo es política, se habla de política, la política, pero desde mi punto de vista hay un desenfoque exactamente de lo que es la política y lo que representa la política. Y además, en contra de la corriente general, reivindico la actividad política y el interés de la política, más allá de los movimientos sociales o de la política formal que se puede hacer desde los ámbitos del Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, lo que sea. La política es una actividad necesaria. Yo recuerdo que en mi facultad, cuando la gente decía que era política, pues te reías mucho y decías que es que eso, pues que no, porque todo es político y hay una actitud política siempre. Pues la política, en definitiva, es lo que hace referencia al gobierno del grupo, de la polis. Entonces, estas nociones básicas las vamos a ir viendo y vamos a hacer algún comentario. Bueno, la política aparece en... ¿Lo ampliamos? Lo ponemos grande, ¿no? Ah, sí, perdonad. Digamos que la política empieza, pues bueno, cuando empiezan los primeros grupos humanos. El grupo humano tiene que tomar decisiones y esas decisiones que se toman pues tienen un orden de priorización. ¿Eso qué tiene que ver con las políticas de igualdad? Pues tiene que ver que dentro de las prioridades que los grupos humanos han establecido a la hora de organizarse, pues el tema de la igualdad se ha tratado de una forma, digamos que un tanto peculiar. Es decir, la idea de igualdad aparece en los griegos, aparece siempre en todas las formulaciones políticas, pero se retrotrae a un grupo humano. ¿Por qué? ¿Por qué solamente a un grupo humano? Porque a la política siempre la acompañan
unas categorizaciones morales y unas categorizaciones sociales sobre lo que es importante y lo que es secundario. Aquí tenemos, pues bueno, las personas que han teorizado, y se podría decir que lo que se piensa en Grecia sigue siendo sustantivo y sigue siendo interesante, pero de aplicación en una sociedad distinta a lo que era la sociedad griega. La sociedad griega estaba perfectamente compartimentada. Cuando se habla de la democracia griega, tenemos que tener en cuenta que en esa democracia votaban algo así como un 15 o un 10% de la población, porque el resto no votaba y se pensaba que era demos, hacía referencia al demos, y votaban todos, pero todos los que tenían una consideración. La Wikipedia, tenemos aquí otra definición, y aquí tenemos una definición canónica que he señalado en rojo las que más nos interesan. Es decir, hay una polivalencia del término política. Sintetizando mucho, yo diría que esto es la política. ¿Y por qué nos debe de interesar? Porque somos seres sociales, porque vivimos en una democracia participativa y porque a través de la política, y esto es lo sustantivo en relación con las políticas de igualdad, se puede modificar y mejorar la sociedad. Ahora aquí hay, ¿ves?, dos conceptos que son muy importantes y que tienen mucho que ver con lo que he oído cuando he llegado al final sobre el Instituto Europeo de Género. Evidentemente, la agenda política pues es el conjunto de cuestiones que en un momento determinado un grupo humano decide abordar, y tiene mucho que ver con la agenda del sistema, que hace referencia a los valores de ese grupo humano. Es decir, los gobiernos occidentales, o sea, de hecho aquí donde yo he llegado, pues hay un Instituto Europeo de Género, hay indicadores que ponen de manifiesto la idea de desigualdad, pero se ve que esa conceptuación de la igualdad en relación con los valores no está tan profundizada ni está tan comprendida, porque se construye un constructo de igualdad que no afecta. En Grecia a los ilotas, a los metecos, pues no, esos es que eran cosas, eran funcionales a una clase dominante. Ahora, en esta agenda del sistema, esa agenda de valores, pues las mujeres tienen una situación, digamos, también funcional, pero no tienen una ciudadanía de pleno derecho. ¿Por qué? Porque en esa agenda del sistema la elaboración de la idea de igualdad se desarrolla de diferentes maneras, según seas hombre, según seas mujer, según andes erecto con dos piernas, vayas en silla de ruedas, etcétera, etcétera, porque todas las personas que estamos aquí son lo suficientemente inteligentes para saber que hay mucha diversidad y mucha desigualdad en la sociedad. Y podríamos hablar de todas ellas y quedaros con esa idea, porque eso tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora en relación con las políticas de igualdad. Pero ahora solamente vamos a hablar de la desigualdad de género, solamente. Pero la otra existe también. Estas agendas, la agenda política, la agenda del sistema, interactúan constantemente. Por poner otro ejemplo práctico, yo, que sí estoy jubilada y soy mayor, pero tampoco soy una anciana, os puedo decir que la implementación de políticas contra la violencia de género es algo relativamente reciente y que serviría como ejemplo práctico de cómo se concreta en los valores del sistema político una idea que va a tener una traslación inmediata en la agenda política. Es decir, la ley contra la violencia de género es del año 2007. Esa ley, como nada en política, no aparece ex novo una florecilla que creció en un prado. Eso no pasa nunca en la vida política. Eso tiene que haber todo un trabajo previo en esa agenda del sistema que va para todo el conjunto de la ciudadanía, o por lo menos para un número sustantivo que toma decisiones, transmitiéndose una serie de valores. Hay muchas personas que sé que no sois nacidas en España, pero bueno, os contaré que algunas sí lo conocéis. En España el tema de la violencia de género se trataba por poneros un ejemplo práctico de cómo pasa una política a ser política del sistema, política desarrollada e implementada, utilizando el tema de la violencia de género. En España, bueno, y en todos los países del mundo, morían mujeres por violencia de género. Esto se trataba en medios periodísticos marginales, considerados más o menos marginales, y de repente, en un momento determinado, esa violencia pasa a aparecer en los periódicos legitimados como dignos, normales y prestigiosos. ¿Esto por qué pasa? Pues porque hay todo un trabajo de zapa, hay un trabajo constante
importante de aculturación, de apreciación del fenómeno distinto del que se hacía antes. Es decir, cuando yo era una adolescente, las mujeres eran crímenes pasionales y ahora es violencia de género. Es decir, hay un cambio del estatus de la situación y un cambio de la consideración social. Y en esos fenómenos, en esos procesos de cambio, es en los que tenemos que incidir. Está muy bien que haya políticas formales, son absolutamente necesarias, pero las políticas formales que se consolidan solamente se pueden consolidar si hay todo un estrato cultural, de población, de actividad, de recursos que estén dispuestos a mantenerlas. Si no son, pues flor de un día. Y entonces, en ese trabajo es en el que hay que estar, en esos cambios pequeños, pero no por ellos menos importantes. Por poneros otro ejemplo, la mayoría de las mujeres de mi generación somos, yo creo, la primera generación que vamos a generar una pensión. Si preguntamos, y esto yo lo he hecho en mi pequeño microcosmos, ¿tu madre trabajó o tu madre estudió? Casi todas tenemos ese referente. Es decir, hay microsituaciones sociales que devienen en fenómenos sociales importantes. Y eso no lo tenemos que perder de vista, y mucho más ahora que en ningún momento, cuando estás en un momento en que las políticas de igualdad formales están mal. O sea, no nos legitima para decir, ¡ay, qué mal, estamos fatal! No, no, no. Muchas cosas que hacer. Y hay muchas periferias que inciden en las políticas de igualdad. Cuando digo periferias, son pues el problema educativo, el problema, cantidad de políticas que hay en una sociedad, la política económica, ahora se habla de los presupuestos, y entonces hay que pagar la deuda, no hay que pagar la deuda, las mujeres no nos paga a nadie ninguna deuda, esa deuda histórica que tenemos, eso está fuera de los discursos, incluso de discursos que se pretenden progresistas. Sigamos. Si algo os parece especialmente interesante o no lo comprendéis o incluso estáis en contra, que seguramente puede ocurrir, me lo decís y podemos hacer algún comentario. Nos tiene que interesar la política por todo esto, y aquí hay una serie de diferencias para que veáis cómo hay la concreción, la formalización de instrumentos que tratan de modificar la sociedad con realidades sociales que van bullendo desde una asamblea hasta una conversación, hasta cómo es la prensa, que sale en televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, como lo vais a tener, pues luego lo podéis reflexionar. ¿Por qué tenemos que hacernos preguntas sobre la acción política? Porque estamos concernidas y concernidos. La política no la podemos dejar a lo lejos, porque es algo que nos atañe a nuestra vida formal, a nuestra vida personal, a lo que es el desarrollo de la vida. Esto es importante, tiene que ver con el tema de las agendas. ¿Qué provoca que se diseñe una nueva política? Pues una serie de elementos. Tiene que haber una atención por parte de la sociedad, tiene que haber alguien que considere que eso es problemático, y la población lo tiene que entender. Para esto nos vale el ejemplo que hemos tenido en relación con la violencia. Nosotros, por ejemplo, pensar, todas las sociedades siempre han tenido tres políticas, que son la política económica, la política de guerra, básicamente, y los asuntos exteriores, por decirlos en la nomenclatura actual. ¿Por qué razón? Porque ese grupo humano más o menos primitivo, más o menos desarrollado, tiene que haber decidido qué se come, qué no se come y quién se lo come. Habéis visto, me imagino, no sé si los jóvenes, 2001, Odisea en el espacio, ahí hay una escena muy icónica de cómo se gestiona el poder político. Todos van iguales a recoger unos huesos, pero hay uno que por azar, o porque tiene una neurona más, hace ruido, los asusta, y a partir de ahí determina quién va a coger los huesos. Entonces, ahí tenemos una política económica, hay una política de asuntos exteriores, porque hay otro grupo que puede venir, tenemos que pensar si somos más fuertes y les podemos vencer, o si vamos a hablar con ellos en el Instituto de Género, en Naciones Unidas, o qué vamos a hacer. Y luego tiene que haber una política económica, una política exterior y luego una política de justicia, claro, para saber qué está bien y qué está mal, porque si el grupo humano no define qué está bien y qué está mal, se autoaniquila. En esas políticas en las que tenemos que incidir, nos tenemos que hacer todas esas preguntas. Esto es muy largo y lo vamos a dejar porque hay una serie de factores que inciden en la concreción de una política. El ejemplo que os explicaba antes de la violencia de género jugó un papel importantísimo, más allá del clima de valores
que se había creado, que se había gestionado, el papel de la prensa. La prensa común, la prensa legitimada como digna, empezó a asumir ese problema y a sacarlo en los medios de comunicación fuera de los sucesos. Entonces ahí jugó un papel importante, es decir, ninguna política la puede crear un grupo que se reúne y decide. Tiene que haber un conjunto de circunstancias sociales y un deseo humano de llevarla a término. ¿Qué es la igualdad? Bueno, pues esto lo sabemos perfectamente, qué es la igualdad, cómo se define la igualdad, la idea de igualdad. Esto es importante, estas preguntas en relación con la igualdad, de quiénes, en qué o para qué, y la igualdad jurídica, porque hay una dicotomía en relación con la idea de igualdad y la implementación de las políticas de igualdad. Tiene muchas repercusiones sobre qué es la igualdad formal, qué es la igualdad real. Es decir, aquí tenemos en España, tuvimos la enorme suerte de que hubiera una ley, la ley orgánica integral de igualdad entre hombres y mujeres. Y hay un elemento formal igualitario, muy importante y que no debemos olvidarnos nunca de esa ley. ¿Qué pasa con esa ley? Que establece unos marcos formales. Y ahí nos encontramos con uno de los problemas que puede haber, uno de los problemas estructurales de las políticas de igualdad, y es cómo, creado un marco formal, ahí interactúan muchísimos elementos. Y yo lo único que desearía que os llevarais de lo que me vais a escuchar es que, porque ahora yo veo que hay mucha simplificación, es que la actividad política es compleja, las relaciones causa-efecto no existen, y esa complejidad debemos tratar de aproximarnos a ella para tratar de incidir. Esa ley se produce por una serie de circunstancias, en términos generales es positiva porque formaliza una serie de derechos y regula una serie de situaciones desiguales, pero ¿qué es lo que ocurre? Que esa ley se promulga en un espacio formal de deseo. Hay un cambio político y hay una serie de elementos de desarrollo de esa ley que no están creados. Es decir, se crea un marco formal, pero no se crea, no se implementa, no viene acompañado de... Es decir, ahí funciona más el voluntarismo y está muy bien porque no deja de ser un marco y deja de ser un referente. Pero cuando vayáis a implementar políticas o analizar políticas, tenéis que analizar los aspectos formales, los institucionales y los grupos sociales que pueden apoyar el desarrollo de esas políticas. Daros cuenta, es un ejemplo que de eso creo que yo sé algo, que es el tema de los estudios feministas de las mujeres y del género. Aparecen en España, pues incluso cuando todavía había una dictadura en este país. Esos estudios feministas de las mujeres y del género, que han hecho una labor impagable, con un esfuerzo solitario, autónomo, sin medios, han consolidado un corpus de conocimiento importantísimo. Tan importante, sobre todo a través de dos actividades y posteriormente una tercera, que es la concreción de enseñanzas. En este país hay Erasmus Mundi, hay posgrados de género con mención de calidad, y luego a través de la investigación. Entre el año 1994 y el año 2008, la investigación en género era investigación formal de I+D+I. Todo eso ha creado un corpus de conocimiento. Si tenemos ganas de ser muy críticas, muy injustas y poco realistas, podemos decir, eso no sirvió para nada. No, eso sirvió para bastante. Sirvió para que hubiera grupos humanos que entendieran la perspectiva de género y qué significaba el género y cómo se construye hasta el detalle casi más pequeño la desigualdad y cómo se puede combatir. ¿Qué le faltó? Por decir algo, pero le faltó algo que no podía desarrollar ese grupo humano de las mujeres investigadoras en género. Le faltó que se concretara un aspecto importantísimo y era una profesionalización de esa actividad. Porque ¿qué es lo que ocurre en relación con los estudios de género que tiene mucho que ver con las políticas de igualdad? Pues que se crearon los niveles de excelencia, pero no se crearon los niveles, digamos, básicos en las universidades de los grados. Y cuando se consigue un grado que habilite para la formación de personas, porque claro, gente inteligente, pues todos y todas no somos iguales de inteligentes. Yo no he hecho el doctorado, eso implica mucho trabajo, más esfuerzo. Hay gente que solo ha hecho el bachillerato. Todos somos ciudadanos y ciudadanas y tenemos derecho a vivir,
pero tiene que haber alguien que explique lo más complejo, pero tiene que haber también alguien que desarrolle lo no tan complejo en la sociedad. Quedaros con esa idea que luego tiene que ver con algo que veremos después. Entonces, eso sería un problema. ¿Pudieron las mujeres de la universidad resolver ese problema? No, estaba fuera de sus alcances, no podían hacerlo. Y diré que las únicas que lo consiguieron en una universidad nueva, el grado duró 4 años. Y el grado duró nada, duró un ciclo, porque se suprimió por problemas presupuestarios. ¿Esto es importante? Pues es importantísimo, porque ahora cuando veamos las normas, veréis que en el año 2003, que se hace un esfuerzo importante por parte del Estado español para implementar la transversalidad de género, y ahora veremos qué es eso, seguro que lo sabéis, pues cosa curiosa que ocurre, y si es un ejemplo que siempre utilizo porque es un ejemplo muy pertinente, cuando se aprueba en el 2003 la ley para la aplicación de la perspectiva de género en toda la producción normativa, que es importantísimo, se promulga en el Boletín Oficial del Estado al mes, un mes antes o un mes después, la ley para la aplicación del impacto medioambiental. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando esa ley aparece para el desarrollo del impacto medioambiental, abordar para hacer carreteras, para hacer edificios, para la planificación rural, urbana, lo que sea, ¿con qué se encuentran las personas que van a aplicar eso? Pues que hay ingenieros agrónomos, ingenieros de caminos, ingenieros industriales, todo un entramado universitario que favorece la formación en los que van a hacer esos impactos medioambientales y una representación profesional de la defensa de sus intereses y de la determinación de lo que es riguroso y lo que no. A las mujeres que se han dedicado a los estudios de género nunca las han querido reconocer aspectos formales y cuando los han reconocido ha sido con gran dificultad. Eso es importantísimo. También hay que ir a otros muchos lugares de actividad política y de participación, pero los aspectos formales no se pueden soslayar. Yo recuerdo cuando era jovencita, llegué al instituto, que una persona me dijo, los procesos que no se formalizan pueden ser divertidos y enriquecedores, pero no inciden. Y eso es súper importante en relación con las políticas de igualdad. Porque si no estamos hablando de movimientos sociales, que tienen una gran importancia en la modificación de la realidad y en la creación de nuevas expectativas, pero que luego se concretan en políticas o no se concretan en políticas. Y yo lo hablo y yo lo digo desde, y aquí hay alguna más, hemos sido de una generación que hemos participado en enorme cantidad de movimientos sociales, que es que parece que se han inventado ayer, y anda que no hemos ido a las de mi generación, a asambleas, a manifestaciones y a cosas, y con bastante riesgo, por cierto. La idea de igualdad, bueno, pues aquí está, porque hay desigualdades, cómo se combate la desigualdad. Esto tiene que ver con lo que estaba hablando en este momento. La desigualdad pues, se combate a través de las políticas del gobierno, que sería el nivel de la formalización. La oposición también tiene una labor que hacer, obviamente. Para eso está el debate político, porque no hay una comprensión unívoca de la realidad, y esa es la democracia. Y por las demandas de la ciudadanía. Ahí las demandas de la ciudadanía en relación con las políticas de género son escasas. Y el movimiento asociativo de mujeres, el movimiento feminista, como se decía aquí anteriormente, aparte de que está muy demonizado, y eso hay que hacerse una autocrítica, no ha conseguido visibilizar muy exitosamente en la vida social. Yo he vivido en Francia, y en Francia hay una serie, yo no le echo la culpa al movimiento feminista, lo he hecho porque la gente cuando dice 40 años de dictadura, tiene muchas repercusiones los 40 y los 50 siguientes. Entonces hay problemas educativos de concreción de la ciudadanía. Cuando tienes una idea de la ciudadanía muy relativa, es muy difícil que la gente común entienda lo que son los derechos de los hombres, pero desde luego los de las mujeres muchísimo menos. Cuando el sistema educativo está impregnado de una ideología más bien patriarcal, es bastante más complejo que pueda haber reconocimientos sociales a las eventuales líderes del movimiento feminista o del movimiento de mujeres en un país. Eso es una cosa que es bastante determinante. Quiere decirse que en Francia, tenéis que daros cuenta de la diferencia tan sustantiva que hay, que la ley del aborto en Francia se plantea por una ministra de derechas, que se llama Simone Veil,
que se lo encargó Jacques Chirac en un gobierno de derechas, trasladar esa situación a la situación española, es decir, la gestión de la idea de ciudadanía, es decir, de los derechos de las personas, está más elaborada en unos países que en otros. Y eso es muy importante y tiene mucho que ver con la posición relativa de las mujeres. Por eso las demandas de la ciudadanía son importantes. Existen estos tipos de desigualdades que tienen que ver con lo que hemos hablado, la jurídica, que hace referencia a lo formal, la de género y la desigualdad económica. Bueno, todas sabemos y todos lo que es el género, esta es la definición canónica de la International Political Science Association. También sabemos cómo se transmite la desigualdad a través del género, en qué aspectos se concretan, de lo privado y lo público. Toda esta dicotomía la sabemos más o menos y no nos vamos a detener. ¿Y por qué empieza a combatirse la desigualdad? Pues empieza la idea, como dice Celia Amorós, sí creo que es Celia Amorós, el feminismo es el hijo no deseado de la Ilustración. Cuando se empieza a concretar el yo, cuando este señor anterior a la Ilustración dice pienso, luego existo, cogito, ergo sum, está individualizando el yo. Ese yo nos lleva directamente al voto de la persona. La persona es sujeto de derechos, de obligaciones y de pensamiento. Entonces, todo lo que es la igualdad de las mujeres empieza a gestionarse. No quiere decir que en los siglos de la Edad Media, en el Renacimiento, no hubiera mujeres sobresalientes que hicieran cosas, sí. Pero cuando hablamos de políticas, estamos hablando de agregados humanos sustantivos e importantes. Todo esto empieza en la época de la Ilustración, donde se concretan estos dos derechos, el estatuto jurídico personal y el derecho al voto, para los hombres. Todos sabemos quién es Olimpia de Gouges, ¿no es cierto? Y no vamos a detenernos. Pero sí quiero que seáis conscientes de cómo, porque siempre se da la fecha del acceso al voto de las mujeres, pero no la comparativa entre los hombres y las mujeres. Y eso es muy importante, porque fijaros Francia, lo que tardó en reconocer el voto para las mujeres. Una cosa impresionante. Y en Suiza hasta el año 1974. ¿Cómo se demandan esto que venimos hablando de la ciudadanía? ¿Cómo demanda la ciudadanía? Pues a través de movimientos sociales. Ahora tenemos movimientos sociales que están en la escena pública. ¿Quién ha demandado los derechos de las mujeres? El feminismo. Y no ha sido ningún otro movimiento distinto, nada más que ese. Es un movimiento de conocimiento y de acción. Y eso hay que reivindicarlo. Esto no es el feminismo. Tantas veces se oye. El feminismo no es eso. El feminismo es un movimiento político que lucha por conseguir la plena ciudadanía de las mujeres, que no es solo el voto, es el acceso al económico en términos de igualdad y una de situaciones muy amplias. Pero eso lo sabéis vosotras mejores que yo. Hubo una serie de elementos que facilitaron esa esfera de la traslación de lo público a lo privado. Y ahora ya vamos a pasar a documentos y a cosas un poco menos divertidas, ¿no? Va siendo la hora. Cuando Eleanor Roosevelt, creo, es la que auspicia la Declaración Universal de Derechos Humanos, las políticas de igualdad entran en el sistema de Naciones Unidas. Es un hito importante. Seguramente os preguntaréis, eso está muy lejos de Naciones Unidas. Vamos a ver, Naciones Unidas, el Instituto de Género, la Unión Europea, son marcos referenciales y es importante que estén y que los tengamos en cuenta. Nos pueden parecer en ocasiones personalmente muy reaccionarios, que a veces lo son, pero existen y son la salvaguarda de unos marcos formales y son la condición necesaria para que según y qué políticas se puedan desarrollar. Y conviene no inventarlo todo, inventar la rueda ya se hizo. Conviene desarrollar las acciones en los marcos referenciales jurídico-normativos que establece el sistema de Naciones Unidas. Obviamente, Naciones Unidas tiene, como todas las políticas en su desarrollo, tres elementos, que son las instituciones, las normas y la traducción de esas normas, la vida práctica, que son los planes de desarrollo, los planes de igualdad, las convenciones. La capacidad normativa que tiene Naciones Unidas no es de una pena si tú conculcas, una pena directa si tú conculcas uno de sus mandatos, no tiene esa capacidad, pero habilita la situación de reclamaciones que pueden determinarse como desiguales y la obligación de implementar una política o por lo menos manifestar que eso es erróneo y eso es importante.
Pondré un ejemplo en relación con esto. Cuando en el Instituto de la Mujer se hace el primer plan de igualdad para la igualdad de oportunidades, que es del año 1987, creo, aquí hubo una conmoción en la sociedad española, qué horrores, bueno, pues que era la cosa más feminista, horrible, espantosa, y no era nada más que la transposición de directivas comunitarias y la aplicación de la eliminación que se empezó a hacer del sexismo en todo el acervo normativo que teníamos en España en aquel momento. Es decir, esos marcos referenciales son importantes y no los debemos olvidar nunca. Existen y además son operativos. Dentro de nada, de un mes, se va a celebrar el Pekín +20 o Beijing +20. Bueno, aquí veis eso, ahora voy a detenerme en ello. Como ves, hay esos normas que son las normas, los planes de acción y las instituciones. En esta Declaración de Naciones Unidas se establece que no puede haber desigualdades por razón de sexo. Este libro que os recomiendo ahí, las personas que vais a incidir en temas de políticas públicas, es un libro, está antiguo, pero la metodología, está antiguo en el tiempo, pero la metodología que propone sigue siendo muy interesante. Y entonces, a partir de los estudios de género, se crea una nueva conceptualización de cómo tiene que ser la actividad política, que es la transversalidad de género o mainstreaming, que consiste en la asunción del desarrollo de las políticas de igualdad por todas las personas responsables en aplicarlas, diseñarlas y gestionarlas. Esto es muy importante. Y de ahí se deriva la ley que os he explicado del año 2003, que fue un intento de aplicar la transversalidad de género en toda la producción normativa. Un intento que al principio no tuvo mucho éxito, pero que ha ido teniendo y es lo que ha permitido, por ejemplo, pues, por lo menos a nivel formal, hoy no voy a ser muy crítica, hacer presupuestos del Estado con perspectiva de género. Por lo menos a nivel formal, eso existe en el Estado español. El empoderamiento es otro concepto, pero no tiene tanto que ver con el desarrollo de políticas, sino como con la actitud que se tiene que tener. Las instituciones de Naciones Unidas, desde que se hace la Declaración Universal de Derechos Humanos y empiezan a funcionar, ahora veremos cuáles son, han sufrido una enorme transformación a partir del año 2010. Entonces se ha creado ONU Mujeres, que trata de, en aplicación de la transversalidad, integrar, ser como una superestructura a las distintas comisiones que había en el sistema de Naciones Unidas. ¿Qué comprenden ONU Mujeres? Todas estas divisiones que eran anteriores a la creación de ONU Mujeres. Estas divisiones, si os fijáis, en las políticas de igualdad siempre hay esta triple, cuádruple líneas de actividad. Aquí hay una división que sería la ejecutiva y luego siempre aparece en las políticas de igualdad un lugar donde se gestiona el conocimiento, donde se accede a la realidad, se trata de abordar esa realidad, verla desde otra perspectiva y desmontar esas estructuras de desigualdad que están tan consolidadas en la sociedad. Entonces aquí tenemos el Instituto el INSTRO, luego esta oficina de asesoramiento y luego el aspecto económico del desarrollo de políticas de igualdad en partes del mundo donde los derechos de las mujeres no están tan considerados. Estas son las funciones que tiene, por las características de Naciones Unidas: asesoramiento, control, declaraciones, no tiene unas funciones ejecutivas. Estas son las declaraciones, esto sería el acervo normativo de todo el sistema de Naciones Unidas, que conviene saber dónde está, leerlo, y está en las páginas web, no hay ningún nivel de dificultad, porque implica los marcos generales del funcionamiento. Y aquí hemos llegado a lo último de este PowerPoint y ahora vamos a pasar al siguiente. No, falta una y importante. Estas son las declaraciones y estas son las conferencias. El sistema de Naciones Unidas establece, y esto en otras políticas se hace, sobre todo con las políticas que son nuevas, véase las políticas medioambientales, la demografía, se hacen conferencias mundiales en las que son foros de debate y de concreción de nuevas políticas.
La primera conferencia mundial, para que os hagáis una idea, el Sistema de Naciones Unidas invitó a las esposas de los gobernantes que había en aquel momento. A día de hoy, en la última que hubo, que fue la Conferencia Mundial de Pekín, fueron presidentas del gobierno, el movimiento asociativo, instituciones de igualdad, porque todos los países en ese lapso de tiempo de 20 años se habían dotado de estructuras más o menos operativas, más o menos incisivas en relación con políticas de igualdad, políticas de mujeres, políticas de género, que son tres cosas no exactamente lo mismo. A ver, política de mujeres, pero no es política de género y políticas de igualdad. Ahora, os mencionaba hace un momento, va a haber una nueva conferencia en el Sistema de Naciones Unidas, alrededor del 8 de marzo, que se va a llamar Pekín +20. No ha vuelto a haber una conferencia mundial sobre mujeres. Esto debe tener algún significado. Eso habría que pensarlo y pensar por qué no se ha vuelto a hacer una conferencia mundial. De esa conferencia mundial se elaboró un documento por parte de todos los consensuados, porque es otro de los aspectos que funciona en el Sistema de Naciones Unidas. No se adquieren las conclusiones por votación, sino por consenso. Entonces, la plataforma de Pekín, pues realmente fue un documento que yo diría que fue avanzado, pero tenéis que tener en cuenta que contiene tanto las reivindicaciones de mujeres que no gozan de un sistema de agua corriente, como las mujeres suecas. Entonces, hay una disparidad de situaciones sociales. Pues el documento, a pesar de todo ello, es interesante. Y no son documentos que no deban respetarse. Conviene leerlos, conviene conocerlos, porque tienen contenido. Y además los estados están obligados a hacer un seguimiento de los mismos. El instituto donde yo he trabajado, 25 años, todos los años hay que hacer un informe de los resultados de la aplicación de la plataforma de Pekín, cada una de sus medidas, y se pregunta a las comunidades autónomas y lo que hace el Estado español, y por la aplicación del principio de transversalidad, lo que hacen los distintos ministerios. Eso es importante, da trabajo, las funciones y funciones del instituto van allí a defenderlo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la trampilla que tiene esto? Pues tiene que, si no hay un movimiento asociativo fuerte o no hay una interlocución por parte del Sistema de Naciones Unidas con el movimiento asociativo de mujeres, el movimiento feminista, cualquier gobierno puede llegar y decir, bueno, nosotros hemos hecho lo más de lo más y hemos gastado lo más de lo más, aprovechando todo lo que esté en el presupuesto que aparezca o tenga que ver con la asistencia de mujeres. Eso es una cosa que a la hora de implementar las políticas de igualdad tenemos que tenerla muy en cuenta. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta debates que, en tu intervención, pues no se han resuelto todavía. Lo digo por la intervención que ha habido, que me ha parecido muy interesante, sobre mujeres, políticas de género, feminismo, que son, lo vuelvo a repetir, tres elementos que interactúan. Porque mira, os lo voy a decir, claro, vamos, no os voy a decir ninguna novedad. Yo cuando fui a preparar un PowerPoint que tengo muy largo sobre políticas de igualdad, tenéis que saber, y esto será motivo de reflexión, la primera mujer que fue ministra de la democracia era del Partido Popular. La primera mujer que fue presidenta de una comunidad autónoma era del Partido Popular. La primera presidenta del Senado era del Partido Popular. Esto es algo que creo que tiene un significado social. Un significado en relación, si son las políticas de las mujeres, las políticas de género, las políticas feministas, porque los hombres siempre se representan a sí mismos. Es decir, la situación es más compleja. Las mujeres, cuando accedemos a cargos públicos o somos directoras de IBM, ¿estamos representando a quién o qué? ¿Representamos al conjunto de las mujeres? No, nos representamos a nosotras mismas. Y otra cosa que ha hecho el feminismo, desde mi punto de vista, erróneamente, es no acordarse, porque claro, todos y todas bebemos de orígenes filosóficos, de que la sociedad hay clases sociales. Y eso también es un debate que el feminismo tiene que tenerlo, el tema de las clases sociales y el tema de la diversidad de las mujeres. Porque los hombres siempre se representan y se representan en bloque, y nosotras no nos representamos en bloque. Entonces eso no hay que perderlo de vista nunca a la hora de implementar políticas de igualdad. Yo no estoy en contra de que esas tres mujeres hayan sido, porque a las peores, bueno, son de un gobierno democrático, y yo mucha parte de mi vida no viví bajo
un gobierno democrático y además crean un referente imaginario, que eso también es positivo y tampoco se puede desdeñar. Bueno, hasta aquí el tema de Naciones Unidas. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que pasó en este país a partir del año… ¿Qué tal voy de tiempo? Fatal. ¿Me quedan 10 minutos? 10 minutos me quedan. 10 minutos, un cuarto. Y así tenemos tiempo para… Vale. A ver, en España, pues como os decía al principio, hemos tenido una situación magnífica que luego ha ido a menos. ¿Dónde está? En la carpeta. Aquí, en esta carpeta. No. Creo que estamos buscando tu pen, ¿no? Sí. ¿Hay una carpeta? Ah, vale. Ahí, vale. Las políticas, bueno, esto como está a vuestra disposición, yo espero que lo que os he explicado, bueno, pues os haya sonado, os haya encajado, de ideas, de cara a vuestro trabajo, porque lo que vais a ver ahora son realidades que, hombre, obviamente admiten comentarios, pero admiten comentarios que seguro que podéis generar leyéndolo. Es importante que reflejemos que en la Constitución española hay una declaración precisa y expresa sobre el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Y no solamente el artículo 14, donde se establece la igualdad jurídica, la igualdad formal, el artículo 9.2 establece algo que va más allá de esa igualdad formal, y es la implementación de políticas activas, de acciones positivas, en la que mucha gente es contraria. Porque si leemos ese artículo 9.2, donde dice corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos que se integran sean reales y efectivas, está reconociendo en la Constitución que hay una igualdad real más allá de la formal y que esa desigualdad, que no es desigualdad formal, hay que combatirla. Entonces, cuando la gente diga estoy en contra de las cuotas, pues no sabe lo que, no entiende, tiene la capacidad para entender lo que dice la Constitución, porque las políticas activas que remuevan obstáculos no son otra cosa que políticas de cuotas, políticas de motivación, una serie de políticas que están implementadas. Y esto hay que decirlo porque es que está en la Constitución, y eso lo dicen los señores letrados y letradas del Tribunal Constitucional, no es que lo diga yo, que soy una modesta politóloga. Entonces, las políticas de igualdad tienen su asiento aquí. Normas importantes, pues la ley contra esta que os mencionaba de la evaluación del impacto de género y la ley, no menciono la ley contra la violencia de género, no porque no sepa que existe, sino porque me parece que hay que darle una singularización fuera de las políticas de igualdad, porque no podemos considerar que las políticas contra la violencia de género son las únicas políticas de igualdad. Las políticas de igualdad tienen que ir más allá. Las políticas contra la violencia de género deberían ser unas políticas, y lo han sido, de Estado, de la seguridad de sus ciudadanas. No tendrían que estar específicamente, esto puede ser un debate, pero las políticas de igualdad es una cuestión distinta de lo que es que a la gente, a las mujeres las maten, porque la política antiterrorista nunca se consideró que fuera una política, yo qué sé, era una política específica porque mataban a la gente por una convicción ideológica. Entonces, las políticas en relación con la violencia se deben de tratar, no se deben de olvidar, pero no deben ser lo estructural de las políticas de igualdad, porque eso es un problema de seguridad, es un problema de estado de la vida de las personas. Yo pienso así. Por lo tanto, las leyes importantes son estas dos. Sobre todo, esta fue muy importante por lo que creó de simbólico y por la transposición de la idea de transversalidad a la producción normativa. Pero también esto quiere decir que cuando yo he ido a dar clase al INAP, me dijo una alumna, pues que sepa que el señor que habría antes que usted ha dicho que eso es una idiotez. Digo, bueno, pues ese señor es un inculto, ¿eh? Que era una idiotez. Le dije, pues ese señor no cumple la normativa vigente. Las políticas de igualdad en España, normas, planes, se han implementado a través de todos estos planes. Es decir, nunca ha habido, la Unión Europea también tiene sus planes. Lo curioso para mí de la Unión Europea es que concatena los planes y el 30 de diciembre acaba uno y el 1 de enero está el otro. Entonces yo digo, madre mía, qué rapidez de evaluación, qué rapidez de implementación, cosa tan estupenda. Pues no, aquí los evaluamos
se piensan, se analizan, ¿inciden? Bueno, pues yo creo que tienen cierta incidencia y por lo menos han servido como marcos referenciales de cara a las comunidades autónomas y de cara a lo que hay que hacer. Yo no quiero hacer comentarios sobre cuál me parece mejor ni peor, solamente voy a mencionar los dos últimos. Este se articuló, tenía una estructura articulada en función de 4 principios que creo que son importantes y que no debemos de perder de vista en cuanto a diseñar políticas de igualdad concretas, y estos eran sus ejes de actuación. Se evaluó un cambio de gobierno y ahora el que está vigente es este plan, que es un plan estratégico para la igualdad que tiene objetivos estratégicos y ejes de actuación. Yo he tenido la enorme suerte de trabajar en casi todos los planes y en estos 2 últimos específicamente en las comisiones que participan en la creación de los documentos básicos y de toda la gestión que luego confluye en la creación de los planes. Este último plan, yo creo, pretende ser un plan de planes, incidir en una serie de elementos, pero si comparáis todos estos, conciliación, ámbito laboral, violencia, participación, educación, desarrollo de acciones en el marco de políticas sectoriales, y miráis esto, la fraseología es distinta y digamos que si bien en los dos hay aspectos que hacen referencia e incidencia a la vida económica, en este se recogen situaciones que hacen referencia a la ciudadanía, y esto es muy importante. Es decir, si las mujeres españolas, el ejercicio de nuestra ciudadanía, que eso es algo que comprende muchas situaciones sociales, estuviera bien consolidado, pues nada, nos dedicaríamos obviamente al tema económico y a alcanzar el bienestar, etcétera, etcétera. Y aquí yo creo que en este plan vigente ahora esa idea se abandona un poco, incide mucho en lo que es el mundo económico, el mundo laboral, que no sea importante, pero no es el único mundo. Y además no se puede transformar el mundo económico si no hay una modificación previa y un estado de la cuestión de decir, no señor, es que las mujeres no tienen que conciliar, es que la conciliación es un problema de la ciudadanía. Y entonces aquí, como ocurre en Suecia, 1 año para la madre y el padre 3 meses obligatorio y sin poder llevar al niño a la guardería nada más que 2 horas. No se vaya a preparar unas oposiciones como pasó aquí. Claro, fue una cosa que se estudió, que convocaron unas oposiciones, empezaba a haber muchas excedencias de hombres y era que es que habían convocado unas oposiciones de pilotos y se solicitaban todos solicitaban los pilotos el permiso de paternidad cuando era voluntariado, es obligatorio. En fin, son distintos, pero bueno, las políticas también son distintas. Estos son los ejes de actuación. Esto es importante también porque estas son las instituciones que se han responsabilizado de las políticas de igualdad. La única que ha perdurado en el tiempo y en el espacio desde el año 1983 a hoy es, bueno, a hoy no, a 2004, porque ahora el Instituto de la Mujer ya no es Instituto de la Mujer, ha sido el Instituto de la Mujer. El Instituto de la Mujer tiene un rango de dirección general. Dentro de los materiales que están a vuestra disposición, viene toda una serie de conceptos administrativos que para la gente que no sabe la administración pueden ser extraños, porque decir, es un Instituto de la Mujer con rango de dirección general. ¿Eso dónde está? ¿En qué situación? Bueno, en la dirección general, encima estaría una Secretaría de Estado, encima estaría un ministerio. Pues el Instituto de la Mujer con rango de dirección general ha permanecido hasta el año 2004 en su estructura. Se creó un Ministerio de Igualdad que duró del 2008 al 2010, la Secretaría General de Políticas de Igualdad, que se creó en 2004, se transformó en 2010 en Secretaría de Estado y en la actualidad es de Servicios Sociales e Igualdad. La primera persona que fue Secretaria General de Políticas de Igualdad, para que os hagáis una idea del influjo que tenía el instituto, fue una becaria del Instituto de la Mujer, que yo la conocí de becaria y que es Soledad Murillo de la Vega, seguramente la conoceráis muchas. Después de esto, aquí tenéis las instituciones ordenadas por orden cronológico, aquí por el rango administrativo y la duración. El Ministerio de Igualdad duró 2 años, la Secretaría 7 años y sigue vigente, y el Instituto de la Mujer 31 años.
Quien ha desarrollado las políticas más activas, con una estructura organizada permanente en el tiempo y el espacio, con personal formado, ha sido el Instituto de la Mujer, hasta determinado momento en que cambiaron las cosas. Esta era la estructura administrativa del Ministerio de Igualdad. Estos son los órganos autónomos que dependían de él. De aquí, esto es interesante que lo veáis, para que veáis cómo ha ido cambiando. A ver, aquí, lógicamente, en esa lógica de las mujeres donde se posiciona la desigualdad en el ámbito social, del trabajo, pues depende del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se crea el Ministerio de Igualdad, que se crea con la intención de la aplicación de la transversalidad en la acción política, y vuelve otra vez a la sanidad, a las políticas sociales, en el momento presente. Las funciones de la Secretaría de Estado, bueno, si tuvieras tiempo lo veríamos, fue una gran innovación, y la situación del Instituto de la Mujer ha ido declinando, por decirlo de alguna manera. Esto lo podéis leer, pasa a depender de otro ministerio, luego ya en el 2014 se va a llamar, absorbe las funciones de la Dirección General de la Igualdad de Oportunidades, pero no de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sino de la igualdad de oportunidades en toda su diversidad, y va a pasar así como que de soslayo, en una ley para la racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, pues el Instituto de la Mujer se pasa al Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto, a ver, esto ya es para detenerse, yo he escrito un artículo sobre ello, y hacer serias y profundas reflexiones, las atribuciones que tenía y las que tiene ahora. Pero sí, solo quedan dos cosas, estas son las funciones que pierden su continuidad dentro del marco formal de las políticas de igualdad. Y son funciones importantes. Es decir, queda retrotraído a su función más asistencial, digamos que deja de ser el agente interpelador al conjunto de la Administración y se convierte en un Instituto de la Mujer, la igualdad, en fin, todo tipo de cosas. En España, para las personas que no sois de aquí, el Estado autonómico ha permitido que haya un desarrollo de las políticas de igualdad dentro de todas las comunidades autónomas. Algunas se lo han tomado más en serio, otras menos en serio. Creo que solamente Andalucía tiene un rango como si fuera un ministerio autonómico. Han hecho políticas muy activas. No hay es una pregunta que siempre se hace la gente, ¿pero hacen lo mismo? Digo, no, hacen cosas distintas porque tienen ámbitos territoriales de actuación distintos y no hay interferencias. Y además, en las épocas buenas del instituto había, lo que ahora tenéis aquí en pantalla, ámbitos de participación en los cuales desde el instituto se convocaba a las comunidades autónomas y se consensuaban políticas en común. Ahora no hay ni mucha voluntad ni muchos fondos. Quiere decirse que ahora las políticas de igualdad, yo no puedo hablar de las autonomías porque ahí, bueno, tengo registrado las leyes de igualdad que tienen, en fin, la estructura administrativa, hay algunas que dependen de ámbitos meramente asistenciales, otras dependen directamente de la presidencia, de la comunidad autónoma correspondiente, pero hay una gran diversidad. Yo tengo documentado las leyes de igualdad que han generado, las leyes de violencia, y también en el ámbito local hay políticas de igualdad de los ayuntamientos. Todo eso estaba previsto en una estructura ideal, que hubiera ámbitos de coordinación de las distintas administraciones, y se han cumplido, pero ahora llevamos una temporada que hay pocas reuniones y se reúne poco la gente. Y ya con esto acabo. Las unidades de igualdad de los ministerios era otro de los elementos que creó la ley de igualdad para que fueran las responsables de la aplicación transversal de las políticas de igualdad en las respectivas materias. Véase, pues desde el Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía, Ciencia y Tecnología, Agricultura. Esas unidades de igualdad nominalmente existen, porque ahora hay una cosa que se practica mucho que es el nominalismo.
se crea algo, pero luego cuando te diriges a esa unidad y le preguntas, yo lo he hecho en el caso que yo podía hacerlo, que era el de las unidades de igualdad de las universidades. Lo hice porque me dio la gana, pero nadie me lo pidió, pero hice una ficha con la gente que trabajaba conmigo, como lista, de quién depende, qué presupuesto, qué planes tiene, qué hace, qué no hace, qué deja de hacer. Entonces había gente que se lo tomaba muy en serio. Yo recuerdo de memoria que la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad de Valencia, las responsables de las unidades de igualdad eran profesoras universitarias que se lo tomaron muy en serio. Recuerdo la de la Autónoma de Barcelona, que María Jesús Izquierdo, que hizo un Delphi en el que yo participé, que se lo tomaron. Yo eso lo recuerdo ahora como el dorado de las políticas de igualdad. Entonces, también se lo hicieron muy bien. En cambio, hubo otras universidades pues que le dijeron a una chica administrativa y yo, becaria, eres la unidad de igualdad. Entonces, no había ningún seguimiento, no había, también en La Laguna funciona muy bien. A ver, hablo de memoria y si omito alguna yo le pido disculpas, porque ya soy una persona mayor y no me acuerdo de todo. Pero el hecho cierto es que hay un desarrollo muy desigual. Y en las de los ministerios, pues bueno, y muchas gracias.